Bienvenido al podcast de G316 Guadalajara. Hoy comenzamos una nueva serie, Hombres. Cuando un hombre decide buscar a Dios, su vida y entorno experimentan una transformación poderosa. Y encuentra fortaleza, consuelo y orientación con tu Padre Celestial. Ahora escuchemos el mensaje. En fin, oigan, pues vamos a comenzar. Traigo la charla este domingo, este mes vamos a hablar del hombre. El mes pasado hablamos del rol de la mujer. Junio voy a hablar de aspectos del hombre, o sea, género masculino. Vamos a hablar del rol. Y bueno, tengo la charla de hoy. Y bueno, pues tenemos todavía 2 domingos más. Pero bueno, a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda. El tema es largo, es extenso. Y creo que va a ser muy bueno para todos en general, primeramente para nosotros como hombres. Y bueno, pues siempre el mensaje de la palabra de Dios es para todos. Lo que estoy haciendo básicamente es enfocarme un poquito más en algunos aspectos sobre cada uno, pero al final del día entendemos que la enseñanza pues es para todos. Pero bueno, vamos a meternos en materia entonces. Vamos a orar para que Dios guíe, ¿sí? Señor Dios, te agradecemos por este día y por este tiempo, Padre. Dios, pues, cuán increíbles son tus obras, son Dios, todo lo que tú haces en la vida de cada persona, tu trabajo, el amor, tu cuidado, la manera, Dios, como tú guías a cada persona que ha decidido poner su vida en tus manos y que ve definitivamente, pues, la diferencia, Dios, de mantener esa relación íntima contigo a vivir separado de ti. Dios, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas el día de hoy, que sea de gran bendición este tiempo y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordaremos que estuvimos hablando el mes pasado de 2 mujeres, ¿sí? ¿Recuerdan o no? Ruth y Noemí, exacto. Entonces, voy a hacer un poco de referencia nuevamente a ese libro para utilizar los ejemplos, no solamente, ya no voy a hablar de Ruth de Noemí, sino ahora me voy a enfocar en la vida de Elimelech, de sus hijos y de Boz, ¿ok? Un poco el ejemplo de ellos para poder entrar un poquito más a detalle de qué fue lo que pasó con cada uno de ellos, por qué tuvieron el resultado que tuvieron, dónde estamos parados nosotros como hombres y hacia dónde Dios nos quiere llevar, ¿ok? Entonces vamos a ponernos en el libro de Ruth nuevamente. Ruth está antes de Samuel, está después del libro de Jueces. Recordaremos que la vida de Ruth tiene que ver con esta época de los jueces, de esta época en la cual en Israel gobernaban los jueces. No había todavía rey en Israel, era previo al momento de los reyes. Estaban los jueces. Si voy un poco más atrás, recordaremos que Israel estaba, empezó desde Abraham, pero bueno, estuvieron en Canaán, luego terminaron en Egipto, ahí estuvieron muchos años. De Egipto Dios los saca, los mete a la tierra prometida, que es lo que conocemos actualmente como Israel, pero ahí empieza una época de los que se llamaban los jueces, que eran los que gobernaban al país, al pueblo de Israel. ¿Okay? En ese momento, bueno, pues hay situaciones que se presentan, lo que tú quieras, y en ese inter entra esa vida de Ruth, la vida de Noemí, de Elimelech, etcétera, etcétera. Voy a empezar con el versículo 1, si ya están ahí. En el capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ¿no? Ahí estamos, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a vivir o a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Sí? El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
Y bueno, ahorita vamos a entrar en la parte donde también, bueno, dice que Elimelech muere. Esta parte ya lo habíamos comentado. Ahorita me voy a meter más a detalle. En realidad, si se fijan, cuando estudiamos la vida de Ruth y de Noemí, dejé un poco ese espacio, dejé esa parte de Elimelech, no entré en tanto detalle, ni en la de Boz. Pero en este momento vamos a desmenuzar lo que pasó. En primer lugar, vamos a cachar el contexto, ¿sí? Cuando Dios previamente lleva al pueblo de Israel los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, que es Israel, Dios promete bendecirlos, que prosperaran, guardarlos, etcétera, siempre y cuando se mantuvieran en esa, digamos, en esa sinergia de dejar que Dios les diera la sabiduría, la inteligencia, los guiara a tomar las decisiones, o sea, que hubiera una relación ahí, eh, digamos, esa dinámica donde eh, ellos dejaron de gobernarse por Dios a través de los jueces, por ejemplo, a través de estaban también los profetas como Samuel. Ok, todo en orden, sí, perfecto. Bueno, en algún momento el pueblo de Israel empieza a enfocarse más en otros aspectos y deja de confiar en Dios. O sea, deja de confiar en la guía que Dios les estaba dando para saber gobernar, para saber llevar su nación, etcétera. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en algún momento se empezó a tener estas situaciones difíciles, como este momento donde había hambre en el pueblo de Israel, derivado de las malas administraciones, derivado de que se habían apartado de la guía de Dios, de que habían empezado a confiar eh, en ídolos, digamos, de los pueblos alrededor, habían dejado de ver a Dios, habían confiado en sus propios esfuerzos, etcétera. No, no, ahora sí quiero aclarar, no significa que no hagamos nada, o sea, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo, puede haber una acción pero siempre hay detrás una guía, siempre va a haber detrás, digamos, algo que nos va a llevar a tomar una decisión correcta y adecuada, ya sea un conocimiento, una capacitación, eh, un coacheo, lo que tú quieras y más. Bueno, lo aclaro para entender por qué es importante esta sinergia con Dios. Elimelech lo sabía. Elimelech sabía que en esta condición Dios había prometido que iba a guardar a su pueblo. Si ustedes se fijan, y adelantando un poco, vos también estaba en ese ambiente. Vos también vivió esa circunstancia del hambre. ¿Sí me explicó? O sea, estaban en el mismo momento, o sea, vivieron la misma generación, pues. Pero Elimelech decide irse y vos decide quedarse. Claro que vos decía, uy, está pasando. Pero vos dijo, bueno, yo voy a confiar, sé que Dios está permitiendo esto por algo, eh, no voy a quitar mis ojos de Dios, voy a seguir ahí. Pero Elimelech dijo, a ver, yo necesito checar qué voy a hacer. Y en lugar de buscar a Dios, lo que hizo fue voltear alrededor lo que él tenía alrededor. Y aparentemente en Moab, que era otro país, otra nación, pues había alimento. Entonces dijo, bueno, yo voy a ir donde está la provisión, donde está el alimento. No voy a esperar aquí a que Dios me diga en qué momento pues va a saciar la necesidad que yo estoy viendo delante de mí. Yo creo que de manera natural, fíjense bien, de manera natural, yo podría pensar que Elimelech hizo lo que tenía que hacer. Y sí tuvo razón desde el punto de vista natural. ¿A qué me refiero? De la naturaleza que tenemos. O sea, nuestra primera reacción es, ¿por dónde voy a buscar? Okay. Pero vos tomó una decisión de manera sobrenatural. O sea, él naturalmente dijo, ay, pues hay que buscarle por dónde, pero dijo, pero a ver, espérame, aquí hay alguien que no estoy tomando en cuenta, pero que sé que debo de hacerlo, porque es el que me ha estado guiando, o sea, Dios. Entonces vos dijo, yo voy a confiar, Dios, no me gusta la circunstancia, la situación que estoy viviendo,
ayúdame, dame sabiduría, ¿cómo le hago para salir de esta situación? Me estoy quedando dentro del ambiente en el cual tú quieres que yo esté, es decir, en mi país, en mi nación. Tú me pediste que estuviera aquí, aquí me voy a quedar. En lo que tú decides si debo de salir o me debo de quedar. Y el Elimelech dijo, no, yo me voy, y en lo que se ponen de acuerdo, bye. Y se lleva a la esposa y se lleva a los hijos. ¿Ok? Aquí hay algo muy interesante porque seguramente Noemí no estuvo de acuerdo. ¿Por qué sé que no estuvo de acuerdo? Porque si tú avanzas en la historia de esta familia, te das cuenta que cuando Noemí va a regresar otra vez a Israel, es porque alguien le dijo que ya hay alimento en Judá o en Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que ella nunca perdió el contacto con la gente, porque ella sabía que su lugar era allá, que Dios la iba a bendecir allá, pero Dios la guardó porque tomó una decisión sabia. Es decir, él dijo, Dios, tú me has pedido que yo me deje guiar por ti y que yo esté con mi marido, me voy con él. Imagínate nada más la chava, la arriesgada que se aventó, pero dijo, Dios me dice, avanza, voy a avanzar, aunque yo sé que mi lugar está ahí. Imagínate nada más la dinámica que se organizó. O sea, no creas que Noemí le dijo, no, bro, estás mal, si quieres tú vete y me mandas el dinero por, ya sabes, ¿no? Ahí depositas y pues aquí cae la lana y eso nunca acaba bien. Entonces dijo, pues vámonos. Y se llevaron a los chavos. Por eso sé que Noemí tomó una decisión sabia y Dios la guardó en todo el entorno y la trajo de regreso. Ok, Elimelech, regreso a Elimelech. Obviamente él se fue sin confiar en la guía de Dios, sino más bien confiando en él, confiando en lo que él podía hacer, en su capacidad. Quería cubrir una necesidad que él veía adelante. En un sentido, pues había hambre, él quería ser saciado. Pero te voy a decir una cosa, y aquí quiero hacer un paréntesis y hacer una reflexión sobre este asunto. Sí vamos a vivir nosotros momentos donde podemos experimentar hambre de algo. No que el refrigerador no tenga nada, sino lo que me refiero es que podemos experimentar que tenemos alguna necesidad que no está siendo cubierta. O sea, tenemos a lo mejor hambre de algo y no está siendo saciado. Y muchas veces vamos a querer tomar nuestras vidas en nuestras propias manos para saciar esa necesidad o hambre que aparentemente tenemos, ¿no? Esa hambre para ser saciados de alguna situación. A ver, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo recuerdo que hace muchos años yo tenía un anhelo de salir de la Ciudad de México, de poder vivir fuera de la Ciudad de México para tener otra calidad de vida. Entonces, para mí era una necesidad, o sea, como que yo tenía esa hambre de querer hacer algo más, de moverme por otro lado. Y te digo algo, tomé la decisión de empezar a trabajar sobre eso, pero me costó caro, porque entre otras cosas, dejé de tomar estudios, o sea, dejé mis estudios de discipulado y dejé otros aspectos que Dios me había pedido. Por enfocarme, me metí a estudiar una especialidad en lo que yo me dedicaba, pues, para poder tener un currículum, poder salir y lo que tú quieras. Yo traía todo mi rollo aquí en la casa. Hubo una circunstancia ahí que no quiero entrar en ese detalle porque ampliaría mucho el comentario, que me hizo reflexionar y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy fuera de lugar completamente. Entonces dejé todo, literal, y regresé nuevamente y me senté otra vez a tomar mi estudio discipulado, a enfocar en mis predicaciones. Cambié, nuevamente regresé, digamos, a mi lugar. ¿Ok? Bueno. Tiempo después, sin que yo lo buscara, literal, dije, Dios, me equivoqué. Si tú me quieres aquí, y este es mi lugar, y aquí voy a quedar, se acabó. Ya, ahí muere. Bueno. Y tiempo después, Dios empieza a acomodar todas las cosas y permite que yo salga de la Ciudad de México.
Nos fuimos a vivir a la ciudad de Mérida y ahí empezó toda una historia. Digamos que Dios cubrió en mí esa necesidad que aparentemente yo tenía. No me estaba muriendo de hambre, pero para mí era algo como un hambre de hacer algo diferente. Pero no era en mis fuerzas, sino era en el tiempo de Dios y si era su voluntad. Yo tenía que morir primero a eso y después dejar que el tiempo se cumpliera y si era su voluntad, pum, se iba a dar. Y si no, todos contentos. Perdón que utilice este ejemplo, pero bueno, la verdad es que es una manera de explicarles qué es lo que podemos estar viviendo. Aquí estamos hablando de un momento físico, es decir, tal cual, había hambre, pues, ¿no? Pero siempre es importante desmenuzar y entender las circunstancias que podemos estar viviendo y que a lo mejor podemos estar experimentando algo. Hoy tal vez tengo hambre de tener una familia. Ponte a orar. No salgas tú a buscarla así, saber cómo le hago, a ver dónde la encuentro. No, ponte a orar. Y Dios la va a traer cuando la tenga que traer. Y como sea. ¿Me explico? Entonces, estas dinámicas que se viven, así como lo vivieron ellos, también las vivimos nosotros. Claro, aquí estamos hablando de algo muy concreto. Hubo un hambre y dijeron, yo me voy. Elimelech dijo, yo voy a cubrir mi necesidad separado de Dios. Y vos dijo, yo la voy a cubrir con Dios. Cuando regresa Noemí con Ruth, los campos de Boz estaban uf, al tope. Si recuerdan la historia, Ruth empezó a espigar en los campos de Boz. O sea, no solamente Dios sació a Boz, sino que además, o sea, lo prosperó, ¿me entiendes? Lo sacó adelante de una manera impresionante. Y Ruth empezó a espigar ahí en los campos de Boz. Que bueno, esta es otra historia, ya me eché el agua encima. Es otra historia que pues ya platicamos de ella, así que si quieren escucharla otra vez, ahí están las pláticas grabadas. ¿Sí me explico lo que está sucediendo? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, aspecto número uno, de verdad, o sea, Dios entiende porque nos conoce, el que hizo el ojo ve, el que hizo el oído oye, Él nos diseñó, está ahí todo un proyecto, todo un plan, Él sabe lo que está pasando, conoce nuestras necesidades, nuestros pensamientos, lo que tú quieras, simplemente es alinearnos a ese punto, a ese aspecto. Ahora, hablando del hombre, género masculino, mira, y es importante estudiar estos momentos porque de verdad está tan distorsionado todo que ya, híjole, hoy día se dice, no, es que la Biblia menosprecia a la mujer y ensalza al hombre y, ay, de verdad digo, híjole, no voy a decir nada porque después voy a tener que pedir perdón por lo que hice, ¿no? No es así. O sea, Dios tiene un diseño perfecto. Entonces, en ese diseño de uno y del otro, Dios estableció en cada uno ciertas características, ciertos roles, su diseño natural para desempeñar una función, un rol en la vida. Entonces, cuando yo comprendo como creyente, cuando propio la salvación, empiezo a crecer mi relación con Dios, y Dios me dice, oye, el día que tú te cases, yo dije, bueno, si es su voluntad y llega a pasar esto, me dice, tú tienes un rol muy importante en tu hogar y tienes que ser muy sabio. Pero para ser sabio necesitas de mí, brother. Si no, no la vas a armar. Entonces, eso empezó a formar en mí pues, un corazón, pues, de entender que lo que Dios me estaba dando, o sea, yo tenía que saber cómo administrarlo. ¿Por qué tantos momentos complicados que hemos visto por generaciones y en nuestra generación actual? Separaciones, divorcios, el hombre no toma su lugar, se va, no se hace responsable, o sea, hace el oso total por todos lados, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice algo muy específico.
y muy concreto de lo que debe de suceder. De alguna manera se los pone a los dos en la mesa, pero al hombre en particular le da un aspecto que no debe olvidar. Es decir, le dice así, y lo voy a leer tal cual. Ayúdame mientras, César. Tú vete a Génesis mientras, por favor. Sí, ahorita vamos a ir para allá. Ujú. En el capítulo 1, el versículo 28. Fíjense bien lo que voy a leer. Y es importante que este pasaje lo entendamos de una manera correcta, hombres y mujeres. Pero voy a enfocar en el hombre. ¿De Génesis? 28, 1:28. Estoy leyendo Efesios. Para los que están ahí conectados, abran sus Biblias en Efesios, capítulo 5 de Efesios, ¿ok? Vayan a cualquiera de los dos pasajes. Esto no lo vale, ¿eh? ¿Ok? Ajá. Y el versículo 21 comienza diciendo algo muy interesante. Dice que todos nos debemos someter a la guía de Dios. Claro, estoy parafraseando. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, parafraseando es que todos debemos dejarnos guiar por Dios. Es un parafraseo. Es una traducción o como lo quieras ver. No estoy haciendo una interpretación, no estoy explicando qué significa esto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué sí que a Dios le debo tener miedo? No, no, significa que yo debo decir, qué miedo separarme de Dios. Entonces, Dios, ese temor que debo tener, no separarme de ti, significa que entonces voy a estar envuelto en ti. Entonces yo me tengo que someter a ese temor de vivir separado de él. Ok. Y fíjate lo que dice después. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esto fue lo que hizo Noemí. Noemí, Señor, aquí mi amigo está fuera de lugar. Pero tú me dices que yo tengo que dejarme guiar por ti, ok. Vámonos a Moab y a hablar, ok. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es bien importante que lo entendamos. Cuando yo fui a la palabra y leí esto, dije, Dios, qué responsabilidad. De verdad. O sea, me entró temor. Dije, a ver, espérame, o sea, me estás pidiendo que yo sea guía del hogar. Y si fallo, y si me equivoco, y si hago quedar mal a mi familia, ¿sí me entiendes? O sea, se ve fácil, no lo es. Es más, llegó un momento en mi vida donde yo dije, híjole Dios, y si le dejo mejor la administración a mi señora y mi cartera y todo, ya que ella me diga cómo le hacemos. Y Dios me dijo, no, bro, va a ser un error. Bueno, que está bien. Pues entonces dame la sabiduría, dame la inteligencia, enséñame de verdad a proyectar lo que debo hacer correctamente. Entonces, cuando Dios le dice, ya tienes ahí el 1:28, ¿verdad? Sí. Y lo voy a reforzar con esto que estamos leyendo. Ajá. Y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, les dio algo muy importante. Al ser humano en general, hombres y mujeres, les dijo, a ver, ustedes tienen que señorear sobre toda la naturaleza, o sea, sobre todo lo que yo he provisto aquí, peces, animales, o sea, todo lo que hay, tienen que administrar todo lo que les estoy dando y lo tienen que hacer con sabiduría. Obviamente, y está implícito, que tanto Adán como Eva entendieron que debería de haber una relación con Dios. O sea, que Dios los iba a guiar, los iba a orientar para que estuvieran la capacidad de hacer esto correctamente. ¿Sí? Bueno, y Dios va trayendo ciertos aspectos en la vida de cada uno de cómo administrar todo lo que Dios nos ha dado. En ese momento, Dios le dice al hombre, a ver, tú vas a hacer esto. Tú tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que ser como un sacerdote del hogar.
sea, la familia te tiene que ver y tiene que decir, wow, tienes que ser un ejemplo. Imagínate el compromiso que Dios le da al hombre. Y Elimelech dijo, a mí me vale cacahuate. Me llevo de calle a la familia. Bueno, no solamente él se murió los hijos. Imagínate lo que puede suceder cuando tomamos una decisión a la ligera. Y sobre todo estamos hablando de familia. Ellos murieron físicamente. Pero puede haber muchos hogares muertos literal por las decisiones que se tomaron. No es posible, de verdad, todo lo que estamos viviendo. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una corona. Cada hombre fue hecho para gobernar bajo la autoridad de Dios. Fuimos creados, como dice aquí, para gobernar bajo la autoridad de Dios. No sin la autoridad de Dios, sino bajo la autoridad de Dios. ¿Ok? Desde el primer hombre Adán, tú recordarás cómo llegó Satanás y le dijo a la mujer y ahí los hizo lo que tú quieras. Bueno, desde ahí hasta el día de hoy, lo que busca Satanás es que esto no se dé. ¿Ok? Él hace todo lo posible para evitar que nosotros funcionemos alineados con Dios. Satanás hace todo lo necesario para que no vivamos alineados con Dios. ¿Para qué? Pues para que nuestras familias, iglesias, comunidades y naciones experimenten las consecuencias y la confusión que es vivir independiente a Dios. ¿Por qué vivimos en un mundo de confusión? Porque decidimos vivir independientes a Dios. Por eso estamos confundidos. Por eso el hombre dice, por mí que la señora haga lo que tenga que hacer. La mujer dice, ¿por qué el hombre tiene que pues ser administrado? O sea, todo está de cabeza. Esa confusión es chamba del diablo y utiliza nuestra naturaleza pues, para echar a volar el proyecto y el plan. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando Dios nos da, pues yo lo puse como una especie de corona porque es una forma como Dios te dice, a ver, te estoy dando a ti la responsabilidad, te estoy coronando como que tú vas a sojuzgar, vas a llevar esto, claro, obviamente, bajo mi autoridad, pero tú vas a ser el responsable. Es como en la chamba. Voy a hacer otro paréntesis también. Aquí voy a abrir otro paréntesis. ¿Qué pasa en el trabajo? El jefe, ¿no? Ok. A mí me impresionan mucho los roles que hay en las organizaciones y la manera como se mueven, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Para mí la administración, y así como Dios se lo dio a Adán y a su descendencia más, que debían administrar sabiamente, tú lo ves en las organizaciones igual. Si tú eres el clásico, como en las organizaciones, el esposo, que nada más da la instrucción, como el jefe en las empresas, que nada más dice, pues, se va a hacer esto y punto, se acabó, y no hay de otra. Y si la hace mal la decisión y la instrucción está mal, pues ya todos nos amolamos. ¿Ok? Pues nada va a caminar. En realidad, el jefe, el director de una empresa, o el gerente de una empresa, o el director general de una empresa, o el esposo de un hogar, o sea, de verdad tienen que ser, no tienen que ser unos jefes, tienen que ser unos líderes. El líder lo que hace es que ayuda a su equipo de trabajo. Es decir, busca formar equipos de trabajo, alinear a la gente, que haya un buen ambiente de trabajo, que los talentos se combinen, sacar lo mejor de cada talento, apoyar. Eso es un buen administrador. En los hogares pasa exactamente lo mismo. El esposo, el varón, que llega a la palabra de Dios,
y escucha que Dios dice que tú eres la cabeza del hogar y se pone como jefe a dar instrucciones sin sabiduría, nada más agarrándose de que no es que Dios me dijo que soy la cabeza del hogar, está en un error. Eso está perfectamente mal. Un esposo debe ser un buen líder. Y un buen líder es alguien que echa a volar todo lo que hay adentro, todo en el interior, forma equipos, promueve la unión, la armonía, ve dónde ayuda, cómo provee, ve qué estrategias se deben de formar para que la familia prospere, en la organización pasa exactamente igual. Si quieres que la empresa prospere, tienes que ser un buen líder, un buen administrador, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que estar alineados correctamente. Y para estar alineados correctamente, tenemos que estar alineados bajo la autoridad de Dios. No hay más. Si no, obviamente, llega uno de nuestros enemigos, el diablo, y nos mete un sacudidón que no nos la acabamos. La incapacidad de librar una guerra espiritual constante contra el enemigo, o sea, contra Satanás, ha mantenido a muchos hombres en un ciclo de derrota. Así ve cuántos hombres no hay así. Dice, en un ciclo de derrota, desánimo, confusión, rebelión y adicción. Y como resultado enfrentamos un caos espiritual, social, político y todo lo que estamos experimentando hoy día. Es toda una confusión. Entonces, tenemos que analizarnos y ver dónde estamos. Hay una parte de la escritura donde habla de los huesos secos. Está con el profeta hablando Dios y no voy a entrar ahorita en ese punto, pero esa enseñanza habla de los huesos secos, de cómo alguien puede estar viviendo físicamente, o sea, respiramos, vivimos, nos alimentamos, qué sé yo, pero espiritualmente muertos. Y lo ejemplifica como huesos secos. O sea, no hay vida en realidad. O sea, porque lo que nos da vida en realidad es la vida espiritual que Dios nos puede dar. Sí podemos caminar, te repito, físicamente caminando, naturalmente respirando, pero internamente podemos estar muertos, como huesos secos, que no tienen vida, ¿vale? Algún día que pasen por ahí, lo van a entender. Bueno, una reflexión que debemos hacer como hombres, como esposos, a lo mejor si en la chamba Dios te ha puesto como líder de algo, qué sé yo, en la iglesia también, por ejemplo, es si estoy como hueso seco. O sea, Elimelech caminaba como un hueso seco. Por eso no buscó la guía de Dios y se fue por su lado y armó un relajo y acabó con su vida. Y vos no. Vos tomó la parte que sabía que era la adecuada y se alineó al plan de Dios y se dejó guiar bajo la autoridad de Dios. ¿Pasó hambres? Seguramente. ¿Tuvo una prueba difícil? Seguramente. Pero salió avante porque Dios lo guardó y lo sacó adelante. El problema de hoy día es que como hombres, hablo género masculino, hemos dejado de confiar en Dios. Por eso hay tanta confusión. Y bueno, este momento, hay demasiados hombres hoy en día que viven desesperanzados. Lo vemos cuando se desatienden de sus responsabilidades con sus familias. No, sabes que ya me voy. Oye, pero tienes una responsabilidad aquí, Robert. Ah, no, no, ya me voy. A ver, desatienden, se desentienden de sus responsabilidades con sus familias, con sus comunidades o con su iglesia, cuando ya no creen que Dios puede marcar la diferencia en la historia. O sea, una de las enseñanzas de hoy es que tú entiendas que Dios puede seguir marcando la diferencia en la historia, en tu vida, en lo que tienes alrededor. Ustedes recordarán en la época de Ezequiel, cuando lean el libro de Ezequiel,
era un problema muy complicado porque el pueblo de Israel estaba metido hasta el gorro con los ídolos. No solamente se había separado de Dios, sino que andaba confiando en que los ídolos de este país, de esta otra nación, de acá, de por allá, y empezó una debacle. Todo esto de Ezequiel fue previo a la deportación a Babilonia. Se acabó siendo un caos todo esto. Desde el rey de Israel, así empezó. Empezó a dejar de confiar en Dios. Bueno, ¿quién ha sido el hombre más sabio según la escritura? ¿Qué le pasó a Salomón? Más sabio, ¿eh? Dejó a Dios y se empezó a postrar ante los ídolos. Perdió. ¿Cuál fue la consecuencia de Salomón? No solamente que su reino y todo se vino, sino que trascendió este problema. Después su hijo toma malas decisiones, el reino se parte en dos y ahí viene otra historia también de complicaciones. El rey de Israel debió de haberse alineado a la dependencia de Dios. Cada rey que decidía vivir para Dios, Dios lo prosperaba. Cuando llegan a los libros de Reyes, a Primera y Segunda Reyes, analicen estos detalles. Cuando un rey tomaba la decisión de alinearse a la autoridad de Dios, prosperaba. Así, ¿eh? Pero cuando decidía no hacerlo, un caos. Y entonces, explicándolo de una forma sencilla, la idea es tener adoración a la representación de algo, ¿ok? No necesariamente es inclinarse ante una estatua tallada, ¿no? No necesariamente es eso, sino que un ídolo es cualquier cosa que usurpa, fíjense bien, escuchen bien, por eso de verdad dije, tengo que tomar nota y dejarlas plasmadas. Un ídolo es cualquier cosa que usurpa el gobierno legítimo de Dios en tu vida. ¿Ok? Me va a quedar grabado, pero voy a leer. Un ídolo es cualquier cosa que usurpa el gobierno legítimo de Dios en tu vida. Entonces, si yo regreso a la vida de Elimelech, pues en realidad su ídolo era él mismo. Él era su propio Dios. Él decidía que era lo mejor y dijo, lo mejor es que me vaya a Moab y me lleve de calle a la familia. ¿Por qué no? De paso. Entonces puede ser cualquier cosa. Puede ser a lo mejor una chamba que Dios te ha dado y que la ha prosperado y que de repente dices, no, ya no tengo tiempo para buscar a Dios. Ya me sobrepasó el trabajo. Error. Porque la consecuencia va a venir. La invitación de Dios hacia nosotros es, si estamos viviendo como huesos secos, Dios nos dice, levántate. Si me he dado cuenta que mis responsabilidades en mi casa, en mi trabajo, conmigo mismo, están completamente fuera de lugar, Dios te dice, levántate, levántate. Y te voy a decir una cosa, y esta es otra lección bien interesante, porque a veces llegamos a este punto, como llegó Elimelech, porque no sabemos esperar. Elimelech no supo esperar a que Dios trajera nuevamente la provisión. Quiero aclarar algo. No había hambre porque, híjole, es que Dios los mató de hambre. No, no, no. O sea, eso había sido una consecuencia de una mala administración por parte del pueblo de Israel, de dejar de confiar en Dios. Pero Dios en su misericordia va moviendo todo para que se empiece a dar nuevamente todos los aspectos correctos y empezar a prosperar otra vez. Eso sí debe quedar bien claro, porque luego uno piensa que
No, pues ve cómo me tiene Dios. No, bro, te tiene así porque tú decidiste separarte de él. Empezar. Ahora sí te quejas. Mejor ve con Dios, pídele perdón y dile Dios, perdón. Agarré mi ídolo, confié en mí, no te busqué, confié más en mi capacidad, en mi conocimiento, en mi inteligencia que tú me diste, por cierto, pero que se me olvidó. Y ahora estoy aquí para. Entonces, cuando Dios dice levántate, es porque a lo mejor ha pasado un tiempo de espera y Dios quiere que en ese momento volteemos y nos enfoquemos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes recuerdan el paralítico de Hechos 3? Es decir, cuando llega Pedro con Juan a orar, llegan al templo y hay un paralítico que está pidiendo limosna. Y entonces pasa por ahí Pedro, Juan, y él le dice, oigan, pues vean cómo estoy, no me puedo parar. Y entonces Pedro le dice, oye, no tengo lana, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Sí se acuerdan de ese? Es más, vamos a leerlo. A ver, vamos para allá. Vamos a Hechos. Hechos. Es el capítulo 3. Aquí está. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, este también es un aspecto bien interesante. Pero bueno, ahorita voy para allá. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna, digo, dinero. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, ¿qué le dijeron? Míranos, ¿ok? Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Pero qué fue necesario hacer? Claro, pero te voy a decir cuál es la explicación de eso. O sea, en realidad lo que Pedro le estaba diciendo a este amigo es, veme, pero porque lo que quiero que veas es lo que Cristo va a hacer en tu vida. Pero tienes que enfocarte. Por eso Jesús no llegaba y tocaba a alguien y lo sanaba y no, sino que le decía, ¿quieres ser sano? Y fijaba la mirada. Decía, veme, ¿crees que te puedo sanar? ¿Crees que te puedo sacar adelante? ¿Crees que te puedo sacar adelante esta parálisis en la que estás viviendo? O sea, ¿cuántas veces no podemos estar viviendo de verdad como paralíticos en nuestras vidas? No caminan los matrimonios, no caminan los hogares, no camina la chama. Como paralíticos no podemos caminar, no avanza nada. Y Dios llega y a lo mejor ha pasado mucho tiempo. En la vida de este paralítico, ¿cuántos años había pasado? Desde que nació. Elimelech dijo, ¿qué? ¿Que fijé los ojos en Dios? Ahí nos vemos. Entonces Dios nos dice, a ver, ¿dónde estás? Hacemos una introspección y digo, Dios, perdón, o sea, no estoy siendo el administrador que debo de ser, no estoy siendo el responsable que debo de ser en mi casa, en mi trabajo, contigo, con la iglesia. Simplemente voy, llego, caliento un asiento, ya sea en la chamba, en la iglesia, en mi casa. ¿Qué está pasando? Como paralíticos. Pero dice Dios, levántate, fija los ojos. Entonces, cuando tú y yo fijamos los ojos en la cruz, en Cristo, Dios te va a decir, ¿tú crees que yo te puedo sanar? ¿Tú crees que yo puedo sanar tu matrimonio? ¿Tú crees que puedo sanar tu relación con tus hermanos, con tus hermanas, con tus primos, con tu jefe, con quien? ¿Tú crees, dice Dios, que yo lo puedo hacer? Bueno, Dios, es que, no, volteame a ver. Ay, veme bien. Soy el Todopoderoso. O sea, no.
Por favor, ubícate. Estás volteando a ver al creador de todas las cosas. ¿Me estás viendo? Dice Dios, ¿me estás viendo? No, estoy volteado para otro lado. Por eso, ¿quieres seguir pidiendo limosna? ¿Quieres seguir ahí sin poder avanzar? No, no quiero. Bueno, volteame a ver, dice Dios. Porque en mi nombre tú puedes ser sanado. ¿En dónde estamos? A veces los retrasos son buenos. Dios tiene la costumbre de retrasar su provisión e intervención en nuestras vidas con un propósito mayor. Vuelvo al ejemplo, perdón. Dios retrasó conmigo el que yo pudiera salir a un proyecto nuevo porque Él tenía un plan. Yo tenía que esperar. Gracias a Dios que pude reflexionar y dije, Dios, perdón. Me voy a sentar como el paralítico, voy a esperar lo que tú me digas, levántate y ahora sí, vámonos. Pues hasta ese momento. Uno de los propósitos de Dios es asegurarse primeramente de qué, de tener toda nuestra atención. Yo no tenía toda la atención cuando quería a lo mejor entrar a un proyecto nuevo. Entonces empecé a caminar. De repente Dios me regresa a poner toda mi atención en Él, en su palabra, en la oración, en mis estudios, en las pláticas, en esto, el otro, aquello. Ya que tenía toda la atención en Él, entonces sí me dijo, ahora sí, vámonos. Ya estás listo, brother. Porque donde yo te voy a llevar, vas a ser un instrumento para mí, porque tengo tu corazón. Por eso detuvo todo el tiempo necesario para que yo estuviera listo y tuviera toda mi atención en Él. Si Dios está retrasando cosas en tu vida, cuestiónate primero por qué. Es decir, ¿tiene toda tu atención Dios? No, no la tiene. ¿Y te quieres la respuesta? No va a llegar. Hasta que no tengamos toda la atención en Él, no va a venir ese momento. Cuando el paralítico se les quedó viendo, sabía que venía. Les dijo, oye, ve a Jesús. Y en el nombre de Jesús te va a sanar. Y fue sanado. ¿Y qué pasó después? No andaba brincando en el templo. Se deja tú parado. Estaba brincando. O sea, cuando Dios tiene toda nuestra atención, o sea, cuando tenemos toda nuestra atención en Dios, de verdad estamos brincando. Oye, podemos tener mil broncas, sí, pero estamos brincando. O sea, estamos disfrutando de nuestra relación con Él, estamos gozosos porque tenemos la capacidad de movernos, porque Dios nos ha sanado, porque a lo mejor sanó mi corazón, sanó una relación complicada que yo tenía con alguien, sanó mi matrimonio, sanó cualquier cantidad de cosas y puedo brincar. Por eso luego como creyentes estamos así, como paralíticos, porque Dios no tiene toda nuestra atención. O sea, no es, ay, que la telosca, ¿cómo van en su lectura de la Biblia? No, no es el punto. Es porque Dios quiere toda tu atención. ¿Yo qué? Yo estoy igual que tú, o sea, yo estoy en la misma vida que ustedes, la verdad. Yo también sigo aprendiendo. La verdadera sanidad requiere tu deseo, tu responsabilidad y tu enfoque. ¿Ok? Por eso Jesús preguntaba, ¿no? ¿Quieres ser sano? Por eso preguntaba. ¿Por qué? Porque la verdadera sanidad requiere nuestro deseo, nuestra responsabilidad y nuestro enfoque. Ahora llegaba Jesús y tocaba uno y, ay, no, analízalo. La sanidad y la plenitud vienen de un proceso de convicción a través del deseo de ser sanado. Eso es por convicción. ¿Cómo apropiarnos la salvación? Por fe y una convicción a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Dios dice en Efesios 6, y voy a regresar ahí,
perdón, Efesios 5, que dice que nos sometamos todos al temor a Dios. Tiene que ver con todo lo que acabamos de explicar ahorita. Tiene que ver con que analicemos que Dios nos dio esa capacidad, como dice Génesis, de sojuzgar, de guiar, ¿no? Así dice. Bueno, a leer Génesis 1:28. Pero, si yo estoy como hueso seco, ¿qué va a pasar? Animales en extinción, toda o sea, ya no hay pulmón, o sea, nos hemos acabado las selvas, todo nos estamos acabando, el mundo entero. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces. Imagínate, o sea, Dios nos dijo que tenemos que señorear en los peces y estamos acabando con todo. Ni siquiera sabemos administrar el recurso que tenemos. Luego, ¿qué más? En las aves de los cielos Igual. y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que ha sucedido? Todo está de cabeza. Le vamos a dejar los animales a un lado, vamos a concentrarnos en nosotros. ¿Dónde estamos? Esa corona que Dios nos dio de guiar, ¿dónde está? Estamos como huesos secos. Dios nos dice, levántate. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oye, Oscar, es que de verdad, o sea, esto está imposible, definitivamente, por supuesto. Pero para Dios todo es posible. Noemí dijo, pues bueno, ¿verdad? Ok. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La pregunta al hombre ¿es Jesús tu cabeza? Hablo de género masculino. ¿Dónde está? De verdad, a mí me da pena y vergüenza ver que estamos haciendo el oso como hombres. O sea, al final del día yo estoy metido en la misma dinámica, de verdad. Digo, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya voy de mi casa. ¿A dónde vas? No, pues es que, ay, estoy deprimido, desesperanzado, ya no quiero la responsabilidad. Pues sí, me gustaba esto del matrimonio, pero, sí, no, o sea, de verdad, qué pena. Me da pena ajena. Claro, esto me lleva a mí a entender también que yo debo poner mis ojos en Jesús, que toda mi atención debe estar en Él. Si quiero que mi familia avance, si quiero que mi vida camine, si quiero brincar, mi atención debe estar ahí. De verdad, hombres, por favor, busquen a Dios. Es necesario. Esta generación necesita que haya varones que se levanten con todo su corazón y se hagan responsables. Y ayuden a que los hogares sigan adelante. Hay roles distintos y se complementan además. Es increíble cuando la dinámica se va dando, pero de verdad no podemos caminar como huesos secos. No puede ser. Tenemos que enfrentar, si Dios te dice, oye, te estoy poniendo como cabeza, hazte hombrecito, como dice. Busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para que la señora diga, ok, trabajemos juntos. Venga, un liderazgo de calidad, un liderazgo donde no solamente tu familia, sino alrededor, vea, cuando decidiste poner tus ojos en Cristo, toda tu vida en Él, toda mi atención en Jesús, toda, absolutamente toda. Y entonces todo empieza a cambiar. Levantémonos. Tenemos que levantarnos como esa generación de esposos que Dios quiere que seamos, como esa generación de amigos que Dios quiere que seamos, de hermanos que quiere que seamos, de compañeros de trabajo. Ser un ejemplo en todos los sentidos.
que aprendamos a ser caballerosos, que aprendamos a darle lugar a las mujeres, que aprendamos a cuidarlas, porque así lo dice la Escritura. O sea, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Eso se lo pidió al hombre. ¿Dónde dice que a la mujer también? Oye, entonces la mujer, ¿no? A ver, pongámonos en. Obviamente la Escritura es para todo el mundo, hombres y mujeres, pero aquí es un enfoque muy específico Dios. Dice, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento. Luego dice aquí, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. Maridos, amad a vuestras mujeres, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Sí? Así también los maridos, y con esto voy a cerrar la reunión, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, compañeros, si no sabemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestras mujeres? ¿Y cómo voy a amar a mí mismo? Pues bueno, cuando dejo primeramente que Dios tome el control de mi vida, derrame todo su amor, que yo tenga toda su atención en Él, y Él me diga, a ver, yo te he creado con un propósito, con un plan. Tu liderazgo es muy importante, pero ponte serio. O sea, yo empecé a amarme cuando entendí que Dios me amaba. Y ese amor que Dios permeó en mi vida permitió que yo aprendiera a amar a los demás. Como vaso más frágil, dice Dios, que debemos tratar a las mujeres. Yo me acuerdo de adolescente que mi mamá, ya sabes, ¿no? O sea, ella me enseñó desde abrirle la puerta, desde ir caminando de cierta forma en las calles, al lado de una mujer, desde un montón de cosas. Eso hoy no existe. Ya no hay hombres que le abran las puertas del carro a sus mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos parados? Ni siquiera caminan con ellas al lado bien, o sea, como cuidándolas. Ya no existe eso. Qué horror. Me da pena, me da vergüenza. Pero así estamos. Y digo estamos porque formo parte del género, ¿sabes? ¿Cómo le hago para explicar a los jóvenes que crezcan en esa dinámica? Tienen que poner su atención en la palabra. Así que, gran lección. No hemos terminado, seguimos adelante. Me faltó una parte, esta fue la primera parte, viene la segunda parte y terminaremos con complementando también la parte de Vos y Elimelech. Voy a seguir tomando el ejemplo de ellos para entender todo lo que viene adelante. Porque en realidad la vida de Elimelech y la vida de Vos se repiten en las generaciones. Hoy día podemos ser como Vos o podemos ser como Elimelech. ¿Qué vamos a hacer? Y si aún eres joven y aún no te has casado, este es el mejor momento para que Dios prepare tu corazón y cuando llegue el momento, Él te pueda catapultar como el hombre que quiere que tú seas. Si ya estás casado, analízalo. Checa si andas caminando como hueso seco y busca a Dios y pon toda tu atención en Él. Así que una reunión para reflexionar. Ya continuaremos con la siguiente plática. Vamos a orar, vamos a dejarle aquí. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por tanto amor. Este amor, Dios, que muchas veces es reflejado cuando tú nos recuerdas lo importante que es mantener nuestra atención en ti, para que tú nos des la sabiduría y la inteligencia para sacar adelante no solamente nuestras vidas, sino todo lo que hay a nuestro alrededor. Gracias, Dios, también por cada llamada de atención que tú nos haces, recordándonos que sin ti, que separados de ti, nada somos. Que si queremos que nuestros proyectos de vida fructifiquen y sean prosperados, tiene que ser de tu mano, Señor.
Te quiero pedir de manera especial por todos los varones que están aquí presentes y los que están conectados, para que no solamente los bendigas, Dios, sino que tú los hagas unos hombres valientes, comprometidos y responsables, a ser un ejemplo no solo en sus hogares, sino en sus trabajos y en la sociedad en la que vivimos. Que sean esos luminares, Dios, que tú quieres que sean alrededor de sus vidas. Gracias por esta gran lección que nos vuelve a enfocar en el lugar donde debemos estar. Bajo tu autoridad, Dios. Alineados a tu guía. Para que nuestros hogares puedan tomar el curso correcto que tú de antemano preparaste que tuviésemos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Gracias por escuchar la plática de hoy. Si este mensaje fue de aliento para tu vida, te animamos a compartirlo con tu familia y amigos. No te pierdas los siguientes episodios de esta increíble serie. Te mandamos un fuerte abrazo.